que hice. Some folks are pretty disturbed, though, you know. El tema de los asesinos seriales sin duda pues ha ocupado un lugar muy importante en filmes de diferente estilo, tanto policíacos, por ahí algunos thrillers de suspenso, algunas películas incluso de terror, y es el tema precisamente que estaremos abordando hoy en Sin Escape, el tema de los asesinos seriales o las películas basadas en asesinos seriales reales. Un tema pues muy sórdido y que seguramente pues a muchas personas que lo habían pedido por ahí les estará gustando, mi querido Arturo. Es oscuro y apasionante a la vez el tema de los asesinos, y sobre todo cuando se trata de personajes que sí existieron y que rayan en lo demoníaco en muchos casos, y que definitivamente el cine ha hecho, pues es una veta de oro a fin de cuentas, ¿no? Para tratamientos de todo tipo. Y ¿no? antes que nada, pues Ricardo Moreno. Ricardo Martínez. Muchas gracias. Un gustazo, un placer, señores. Siempre, Y bueno, claro que el sí. cine de asesinos seriales que pues siempre tiene ese morbo por parte del espectador, el de o despertarnos ese lado sórdido como personas de ver este tipo de películas. Sí, bueno, la figura del asesino serial resulta altamente atractiva, definitivamente es muy atractiva para la sociedad contemporánea. Es un término pues, prácticamente muy nuevo, se inventa en el pasado siglo, en el siglo XX. Las primeras 3 décadas, 4 décadas por ahí, aparece este concepto para tratar de definir un fenómeno y hacer una diferenciación del asesino masivo. Teníamos todavía la referencia por ahí, bueno, pues de los crímenes masivos que se cometen en la guerra, pero hay una diferenciación. Y aquí poco a poco se ha ido explorando la carga de la psique de estos personajes. En muchos de los casos, a lo largo de la historia, mucho más pavorosos que la mejor película de ficción que puedan ustedes imaginar, son estos casos reales. Y creo que esa es la parte que nos resulta atractiva en la pantalla. Una parte de tocar la parte del morbo, pero también de ponernos en contacto con la parte más oscura que tiene el ser humano. Y esto nos resulta profundamente seductor. Aunque escalofriante, aunque pavoroso, repulsivo en algunas ocasiones, resulta pues, prácticamente una puerta hacia nuestro inconsciente, a la psique, a los instintos más primitivos que podemos tener, e incluso a los gustos más oscuros que pudiese sustentar el ser humano. No sé cómo abordar el tema, si hablar de los asesinos cronológicamente, ¿no? Sí. O bien de las películas que han aparecido cronológicamente. Yo creo que tocarlo de forma cronológica, pues los primeros asesinos seriales, de hecho el que se considera el asesino serial, el término por excelencia, va a ser Jack el Destripador. Sin embargo, antes de Jack el Destripador, yo me quedaría por ahí con 2 personajes que fueron llevados a la pantalla grande. Uno bajo la dirección de Chabrol, que fue el personaje de Landru, Barba Azul, mejor conocido, y otro Roma Santa, Julian Sands haciendo este personaje, que también es uno de los anales en la exploración de la licantropía. Me quedaría con estos 2 personas. No recuerdo otras películas, Juan Pablo. Pues mira, por ejemplo, estamos hablando de otros personajes que también se hicieron célebres debido precisamente a unas tendencias terriblemente psicopáticas que hablaban también de cierta forma de una vía para saciar en cierta medida unas ciertas parafilias peculiares que los tenían, que los invadían, como es el caso de Gilles de Rais, quien al final, pues todos lo sabemos, en su castillo cometió una gran cantidad de atrocidades tremendas. Pero no se hizo la adaptación. Yo me hubiera gustado ver... Franco tiene una película, claro que sí. Pero está inspirado en el personaje. Bueno, hasta donde me quedé, sí, está inspirado estaba en el personaje ligeramente inspirado Bueno, el proyecto de llevar la biografía como tal se quedó en el tintero de Pasolini, que hubiera sido definitivamente extraordinario. Ok, entonces vámonos con Vlad el Empalador, pues, por ejemplo, ¿no? Otro sujeto que también este emperador valaco que gustaba, a fin de cuentas, pues como el título lo indica, de empalar a sus víctimas, y que en cierta medida, pues obvio que se le considera o entra en esta categoría de asesino serial al momento de que a todos sus enemigos, y por también ahí queda registrado genocida que, también, exactamente, en ese sentido, ¿no? Ya estamos hablando de un asesino de masas incluso, ¿no? Que sí, su figura ha sido adaptada en documentales y en películas de ficción que no han tenido la celebridad, por supuesto, que algunos otros
otras variantes, debido a que después se le inmortaliza más como la génesis de Drácula, pero que sí se han desarrollado a fin de Y el cuentas. que sí es célebre es sin duda alguna Jack el Destripador, porque claro. de él se han hecho infinidad de películas de ficción, viajes en el tiempo, por ejemplo. Sí, exactamente. Y una de las películas que mucha gente todavía tiene es esta protagonizada por Johnny Depp, Desde el Infierno, que es una adaptación De una novela gráfica. de Alan Moore, ¿no? Y que, bueno, está basado en una de las tantas hipótesis que hablaban de quién era ese posible. Yo tengo una duda, pero nada más, que hablamos precisamente Sí, en términos victorianos. ¿Mari Tifoidea califica como asesina serial? Yo creo que sí. No, De hecho, creo que olvidaste sí. una Sí, también sí, sí. importante en este periodo medieval, que es Elizabeth Bartori. Ah, sí, También cómo no, claro. motivo de inspiración, también por ahí tratar de llevar a la pantalla esta condesa que quería preservar la juventud y que se le atribuyen alrededor de 600 vírgenes sacrificadas, ¿no? En el afán de Y hace esta... poco Paul McGuigan querían volver Querían volver a a llevarla a la pantalla y por ahí el proyecto sigue trabado. Sigue trabado, ¿no? Entonces yo creo que sí nos quedaríamos con este personaje. El más escalofriante y bueno, el que por definición es, pues ya lo mencionaba Arturo, es Jack el Destripador. De hecho, él mismo por ahí en algún momento, una de las cartas vaticina, ¿no? Yo soy el futuro del siglo XX, hacia allá, hacia donde van. Y bueno, la característica, lo tétrico de los 5 o 6 asesinatos que se le atribuyen a este personaje y que es uno de los casos irresueltos. Hay muchas hipótesis, se siguen las investigaciones ya incluso con cuestión de tecnología actual para poder definir quién pudo haber sido el asesino. Hay muchas hipótesis. La película de los hermanos... es de unos hermanos, de hecho. Sí, los hermanos Hughes. Son Hughes, ¿verdad? Son desde esta carta desde el infierno. Me parece un trabajo interesante, me parece es una propuesta logrado. loable, sí, claro. ¿sí? Nos lleva en este recorrido por este Londres victoriano, en un acercamiento sobre todo al submundo que no veíamos en otras películas. Eso me parece Siempre nos muy retratan interesante. pomposamente Sí, este mundo, ¿no? o nos quedamos con el policía, ¿no? Recuerdo una también, que hizo una tiene serie con sus- James Camp por ahí. Tiene su lado oscuro, el policía. Sí, ¿no? de hecho que es la interpreta parte a Johnny Depp. atractiva. Yo creo que esa es la parte atractiva de la película, donde, bueno, se diluye prácticamente la línea moral entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, y es bien llevado, los asesinatos están bien planteados, bien la atmósfera lograda, y bueno, si no tenemos el antecedente de este asesino, creo que la película nos va llevando poco a poco en esta sucesión de cuadros bastante tétricos, diría claro yo. que sí. ¿No? Yo me acuerdo de la versión de Jack Palance, que fue mi primer acercamiento a nivel cinematográfico con... Y que era muy buena la Sí, era muy buena, atmosférica, hablando precisamente de atmósferas, y en momentos incluso sí bordeaba ya al gore, que después se iba a desatar en la década de los 80s, pero la figura de Jack el Destripador sobre todo ha fascinado, por supuesto, a través incluso de las teorías de conspiración que se han generado con respecto a la identidad del asesino, que sí pertenecía a la familia real, que sí era un protegido de la policía, lo que en cierta medida justificaría el por qué jamás logró encontrarse si Scotland Yard, pues de una forma u otra siempre atrapaba a su hombre, como ellos aseveraban. Pero las películas en este caso, más que nada, por supuesto, pues se centran no tanto en tratar de especular en la identidad del sujeto, sino por supuesto en cómo poner en jaque a Scotland Yard, que es un fenómeno que curiosamente después se replicaría, y hablaremos al respecto con el signo del Zodiaco, que donde también a través de misivas, en cierta medida, no solamente advertía a la policía sobre sus crímenes, sino que en dado caso se jactaba de ellos, o probablemente en esta vía que también es característica del psicópata, suplica, solicita en cierta forma de que lo detengan, ¿no? A través de esas cartas, a través de ciertos textos y hay un documental muy interesante sobre Jack el Destripador que tuve oportunidad de ver, donde precisamente un grafólogo y un analista se dedicaban a tratar de identificar la naturaleza del asesino y pues determinaban que probablemente el sujeto, a través de esta jactancia, a través de esta proyección totalmente monomaníaca, pues en realidad lo que estaba solicitando era atrápeme por favor, porque no me puedo detener. Entonces, una de las grandes características de muchos de esos asesinos seriales, ¿no? Exactamente. El hecho de que se enfocara también, por supuesto, en las prostitutas de Whitechapel, pues habla también, por supuesto, de una condición sociocultural muy peculiar que tenía, a fin de cuentas, la fracturada psique del sujeto, ¿no? Exacto. Bueno, ya nos estamos yendo como el lado cronológico. Sí. Entonces, cabe mencionar entonces una película muy interesante de origen argentino que se llama El Niño de Barro. Ajá. Que está también basado en el petiso orejudo. Sí. Es un personaje, es un adolescente que mata niños y bueno, la producción se me hace bastante, creo que es una coproducción con España, sale como protagonista Maribel Verdú y la película, aunque tiene tintes esotéricos, es muy interesante cómo está llevada la película. El Niño de Barro es una buena película que también se enfoca a principios del siglo XX, los migrantes que llegan desde Europa y bueno, pues el caos social que también conlleva todo eso, ¿no? Sí.
Y obviamente la psique de ese personaje, ¿no? Que sexualmente se sentía atraído por matar y sentía sexualmente pues estaba totalmente trastornado pues en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una frase que dice Ian Holm en la película, precisamente Desde el Infierno: si entre más difícil sea lo que vamos a ver es cuando más nos gusta. Y precisamente creo que ese tema se centra muy bien en el tema precisamente el día de hoy aquí en Sin Escape, porque de repente hay películas que eran difíciles de ver, el tema de asesinos seriales, pero que pues nos mueven ese morbo como espectador, de siempre estar ahí siguiendo la historia de estos personajes, ¿no? Los porqués, ¿no? Hablando del tema precisamente de asesinos seriales que buscaban estas damiselas nocturnas, hay una película con Peter O'Toole y Omar Sharif, La Noche de los Generales, donde habla precisamente de un grupo de alemanes que están precisamente tomando Polonia, y empieza a haber un momento donde hay prostitutas asesinadas. Y aparentemente el único testigo es alguien que ve a un personaje con un distintivo de que fue un general alemán por el tipo de medallas. Es una película muy interesante, ya olvidada, y que también está basada en un hecho real que sucede precisamente en la Polonia ocupada, con una interpretación muy impresionante de Peter O'Toole. No le revelaremos el final, pero que la verdad pues llega un momento donde sí te hiela la sangre, tanto Omar Sharif por ahí, Peter O'Toole, Donald Pleasence también está por ahí. Una muy buena película que, insisto, está ahora muy olvidada. Bueno, de 66, ¿sí? 66. Digo, yéndonos un poquito para atrás, ¿qué opinión tienen de Peter Lorre como el vampiro de Düsseldorf? Ah, sí, claro. Es un Claro, clásico, bueno, incluso Peter es un Lorre, uno de los clásico, grandes. Exactamente. Y uno de los casos más sonados, Sí, exacto, precisamente, sí, claro que sí. a principios del siglo. Y bueno, hace una conjunción muy interesante el cómo el AMPA entra a buscar al personaje porque en realidad él estaba echando a la policía encima, ¿no? Entonces la única manera de deshacerse de la policía era capturando al asesino de niños, ¿no? Y bueno, pues es el título original, esto me llamó la atención, era Asesinos entre nosotros, pero el partido nazi se sintió aludido y tuvieron que cambiarlo por M o el vampiro de Düsseldorf. Muy bien interpretado, pienso yo, por Peter Lorre. Peter Lorre. Aparte el estilo, la cara de Peter Lorre era ya motivo de la plástica, simplemente con la estructura plástica. De las últimas que hizo antes de emigrar a Estados Unidos, ¿no? Fritz Lang es el responsable de este caso que, bueno, ya lo trajiste a colación. Muy sonado. En cine, bueno, pues una película muy bien construida, muy bien llevada. Toca varios vértices aquí interesantes, que va a ser una de las características que en cine posterior con respecto al asesino serial. El aspecto social, el aspecto de la psique del sujeto y los aspectos morales que van a empezar a entrecruzarse y que por primera vez empiezan a ser bordeados. Una película pues obligada, ¿no? Y esto me lleva también a otra cinta antes de hacer la pausa, El Chacal de Nahuel Toro, que tuve oportunidad de ver porque Arturo de Miguel Littin. Película que para su tiempo, ahora la ves y todavía es escabrosa. Claro. Hay un pequeño reportaje de esa película donde te hablan que la escena del fusilamiento del personaje fue tremendo. No la filmaron cuando debieron haber filmado, la tuvieron que hacer en otras condiciones porque realmente todavía tocaba el caso a los involucrados. Claro que sí. Vámonos a la maravillosa película de Miguel Littin, ¿no? Vamos a la pausa porque se está yendo rapidísimo. Regresamos para seguir hablando de asesinos seriales. Seguimos aquí en Sin Escape hablando de asesinos seriales reales que han sido llevados a la pantalla grande y que sin duda alguna algunos de sus nombres son emblemáticos. Wayne Gacy, el payaso que asesinaba y que dejaba todos los cadáveres debajo de su casa, Ed Gein, del que se han basado muchos personajes para hacer que yo tendría mis... No es un asesino serial. Finalmente asesino serial, de acuerdo a la definición que ya se considera, es una persona que tiene en su haber más de 3 asesinatos con un lapso y el elemento aquí es el placer del asesinato. Ed Gein se le atribuye, si mal no recuerdo, una persona. Y aparte lo que hacía era desenterrar cada... Esto es la parte que es interesante, hacer la división, que algunos de estos asesinos seriales, la práctica
de las parafilias que atinadamente señalaba Juan Pablo, se hacen intrínsecas al desarrollo de sus propias acciones y entonces nos da una serie de características bastante oscuras y mórbidas, creo que es el caso aquí de Ed Gein. El personaje por sí mismo y toda la patología que trae atrás nos genera un estudio profundo, ¿no? Claro. Y de hecho fue motivo de Y un solamente es estudio un profundo. vehículo para esto que tú bien lo Efectivamente. comentas, películas más de ficción, pero Exacto. lo quise mencionar porque efectivamente algunos estudios lo consideran no un asesino Ni Ed serial, Gein, Exacto. ni pero Charles Mason. Exacto. Son sí, dos- porque él ni siquiera Exactamente, sí. mataban por él, eso sí. Y, Ajá, Charles Manson. y es una categoría ahí Exactamente, es cuestión- otra cosa. Tendríamos que entrar al tema de completamente. sectas en algún... Sí, Sectas, no, claro. o exactamente, o mentes criminales Sí, al claro. final, que pues como tú me mencionas, exacto, que manejan ciertas parafilias o que poseen ciertos procesos de desviación a nivel de ejecución criminal o a través de la vía social. Lo interesante de la participación de estos sujetos en el contexto cotidiano es al final precisamente cómo son la representación genuina de los elementos que están quebrantando en cierta medida la cultura y las vías intelectuales, sociales, culturales del país o de la situación en el momento, ¿no? Mencionar, por ejemplo, hace rato lo Chacán Nahualtor, efectivamente, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, aquí con las Poquianchis, que en cierta forma, pues también, bueno, no son necesariamente el fenómeno del asesino serial, pero evidentemente estamos hablando Pero que tienen también un patrón, Exactamente, una mente criminal que en cierta medida culmina en homicidios generalizados y que en cierta forma hay que ver básicamente el contexto donde se produce, ¿no? Tú mencionas, por ejemplo, ahorita, bueno, entre otros, que realmente sí fueron asesinos seriales celebrísimos, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, Bueno, pues, que ellos el realmente... estrangulador de Boston. Sí, Albert DeSalvo, exactamente, que bueno, con la interpretación que dio Tony Curtis en la película del 66. Que dicen que es su, No, mejor, 67, su perdón. mejor papel. Sí, claro, no, y lo hace muy bien, ahí sí tendré mi reserva porque creo que tiene también dice, tengo interesante. reservas, pero- Aparte es Tony Curtis. La película es interesante. Pero hace una exploración psicológica maravillosa, el duelo que se entabla precisamente con el policía, Henry Fonda, que es a quien, en fin de cuentas, va a tratar de no solo localizarlo, sino encarcelarlo. Generan un duelo por ahí psicológico muy intenso y habla, insisto, sobre las condiciones de donde provienen estos sujetos. Por lo general, son a fin de cuentas obreros, individuos que proceden de una clase media o baja incluso, que en cierta forma, a través de la exploración de su propia psique mediante el asesinato, no solamente desarrollan una catarsis, sino que en cierta forma, casi como lo plantea Tomás de Quincy, ¿no? Es una de las bellas artes, ¿no? Por la manera en que lo ejecuta. Sin duda, cintas interesantes. En el primer bloque se hablaba del Zodiaco, que sería otro de los de esos personajes Muy que han dado... socorrido en cine también. sí, Sí, muy socorrido, que ha dado muchísimas películas y un caso que hasta la fecha sigue por ahí estando envuelto en el misterio, señalando a varios personajes y que ha dado buenas cintas, otras algunas flojas, ha incluso generado algunos personajes en los que se basa precisamente el Zodiaco, en Harry Harry el Sucio, está ¿no? basado- Scorpio. El Scorpio, ¿no? Está basado en el Zodiaco, pero yo creo que su mejor adaptación seguirá siendo tal vez la de David Fincher para Yo muchos, me quedo ¿no? con la Sí, de David claro. Fincher, definitivamente. Una película Es una larga, cinta, pero... Pues no sé si No, es es larga, suficiente, no, ¿no? es O sea, una pero no se película que siente, está pero- muy bien armada, Sí, que cómo no. explora una serie de puntos que otras películas no se habían atrevido a explorar. Muy cuidadoso David Fincher con respecto a la parte de la fisonomía, el cast para la película está Y el muy bien contexto. hecho y por supuesto el diseño de producción magnífico, nos va llevando en una trama que si conoces el caso creo que te resulta... Incluso... a mí, te soy franco, hay un par de escenas que me resultan no, todavía... Muy Digo, inquietante. algo que era arriesgado en su momento cuando surge la película es mencionar tal cual los nombres de los que fueron investigados. Normalmente hay películas que cuidan ese tipo de aspectos y David Fincher Claro. se fue exactamente tal cual, se había manejado en la línea de investigación. Sí, pero el Romana Clef a veces no funciona Exactamente. en este tipo de películas porque precisamente requerimos saber quiénes son los involucrados, cómo se dio el proceso de investigación y pues por ejemplo en este caso que el asesino al final se mitifica a raíz precisamente, como sucedió con Jack el Destripador, con el desconocimiento de su identidad, con ese desafío que una vez más también planteaba, igual que Jack, a la policía mediante sus cartas. Entonces es indispensable, ¿no? ese tipo de elementos. Hay una película también interesante que se desarrolla en esa transición de la época de la disco y la llegada del rock, que es de Spike Lee, que creo que se llama La Noche del Asesino, Sí, exacto. que también está basada en este personaje que alucinaba que el perro de su vecino era el diablo y le decía que matara. Esquizofrénico, sí. Era Sí. un Eso del esquizofrénico. esquizofrénico. Y empezó a salir a la calle y creo que también la idea
de Spike Lee, de combinar la música disco y el rock y este choque social, también estuvo como bien llevadito. El asesino de Sam, si mal no recuerdo. El hijo de Sam. El hijo de Sam. Dije la noche de la el caso. Estoy de acuerdo. Y bueno, pareciera que de pronto nos centramos en asesinos norteamericanos. No, Bueno, bueno. La mata da. Sí, para claro. mucho, ¿no? Qué sociedad Pero más también dañada. mencionaste hace un momento a Sutherland, a Donald Sutherland. Recordé otra que también me inquietó cuando la vi esta película, que es Creo que una de las mejores. Evilenco, la edición. Ciudadano X. Ah, sí, Ciudadano cómo no. X. Sí, sí, Una sí. producción Aquí le Creativo. pusieron Para televisión. Ciudadano X fue aquí. Pues sí, una producción para televisión. de HBO. Stephen Ray aparece. Max von Sydow aparece también. Muy buena. Una película también de un caso real al que se le atribuyen más de 100 niños violados. Chikatilo se llamaba el... Chikatilo es el nombre del personaje. Rollos de canibalismo, pero esta cuestión del canibalismo, yo creo que el caso más sonado pues va a ser el de Jeffrey Dahmer. Exactamente. Es Dahmer. Dahmer es el que se consumía a sus víctimas. Que hace una interpretación de Jeremy Renner, muy chavito. pero bien, o sea, No, creo está que muy funciona. De hecho, está bien dirigida. Inquietante. Sí, sí, ¿no? sí. Creo a mí también me dejó muy inquieto esta película, y pese a que está muy cuidada, porque creo que basta con que veas las fotos originales del caso y son repulsivas y son pavorosas. La película está muy cuidada y aún así sigue siendo inquietante la patología de este No, personaje. de hecho, y sobre todo porque al final esa producción, además de que muestra todos estos elementos que ustedes bien mencionan, deja ver claro, obviamente aquí sí es mucho más evidente la forma en la que se genera, por lo menos a nivel de capas de lectura, ¿no? La naturaleza dañada de veras de la cultura que para este tipo de sujetos. Entonces, eso es lo que a fin de cuentas le genera dimensión al relato del asesino serial, porque más allá de la espectacularidad, más allá de lo mórbido, más allá de los elementos meramente gratuitos que pueden salir en cualquier tabloide o en cualquier pasquín, que es lo que en realidad atrae a las personas desde hace siglos, por supuesto, cuando se narran las hazañas de estos individuos, es al final comprender de veras de dónde surgen, por qué brotan. O sea, en este aspecto hay que ser reiterativos, porque de esa manera el cine sobre asesinos seriales podemos distinguirlo entre el que se va exclusivamente a la vía de la mera explotación y aquellos como por ejemplo mencionaban ahorita el Zodíaco, efectivamente un relato muy cerebral, muy inteligente, muy profundo sobre efectivamente cuál es a fin de cuentas el caldo de cultivo que procrea este tipo de germen. Exacto, ¿no? Y recuerdo ahorita que mencionabas que obviamente se originan estos asesinatos regularmente en Estados Unidos, pero hay una escena en Ciudadano X donde mencionan: aquí no debemos tener asesinos seriales, porque el capitalismo los crea. Claro. Y por eso fue la burocracia rusa la que detuvo mucho de esa investigación y dejó que pasaran los años. Sí. Y por eso esa película se me hace que es una muy buena propuesta cinematográfica. Sí, yo creo que de las mejores actuaciones de Stephen Ray, que estaba en su mejor momento, Sí. que era el que tuvo su momento importante. La comedia también nos regaló por ahí alguna película interesante, John Landis, con un reparto que incluía a Tom Hanks, Carrie Fisher. Hace por ahí una película de unos vecinos que están empezando a cuidar su vecindario, aparentemente de unos nuevos inquilinos en una casa que piensan ellos que son asesinos, porque aparentemente han estado pasando de ciudad en ciudad, matando a diferentes personas para hacerse de las casas y de los millones. Es una película interesante, la acabo de revisar hace poco y la verdad divertida, curiosamente. Sí, pero es real. Muy del estilo de John Landis, que está basado en un caso real que sucedió en Seattle. De ahí toma John Landis precisamente la premisa de unos vecinos que precisamente empezaron a investigar lo que estaba pasando con nuevos inquilinos que tenían por ahí en ese vecindario y que descubrieron que tenían ya un reguero de cadáveres en su haber, alrededor de 10 familias donde habían estado pasando de casa en casa, llegaban como vendedores hasta que se quedaban a vivir ahí, terminaban asesinando a las familias y se quedaban con Pero en tono de comedia, dice. Pero en tono de comedia, muy al estilo de John En Landis. este caso fue el caso que inspira, más que nada. Exactamente. ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha ido. Pero curioso, respeta el apellido de la familia. Ah, ¿sí? Se nos olvidó tocar Los Asesinos de la Luna De la Luna Miel. de Miel. Ahí se iba yo, fíjate, precisamente. Y por supuesto el trabajo que hace Arturo Ripstein, Sí, con Profundo Carmesí. Carmesí. Arotol Booking Sí, también nos es otra queda- película Arthur interesante. Booking, Sí, ahí con Daniel exactamente. Jiménez Cacho. Tremendo ahí. Pues en Latinoamérica también se ha abordado, ¿no?
Pues Bueno, vámonos, pues ya, señores. ya, vamos. ¿Qué hacemos? Nos fue rapidísimo, mucho que Exacto. platicar. No digo. podemos hablar de mataviejitas, nada. No. Se nos quedó ahí toda la Serie B mexicana, hombre, que hay Exactamente. muchos señores, un gusto. Siempre muy oportuno. Gracias. Agradecerle a la persona que nos dio el título del Sí, programa. a Laura García Cardona y enviarle saludos de parte Saludos ahí a Laura García Claro, Cardona, exacto. precisamente de parte de todo el equipo de Cine Escape. Señores, muy buenas noches. Agradecerle como siempre el favor su atención que es en Cine Escape. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.